Iniciando el contenido de Enfoque 16, vamos a abordar un tema que durante esta semana provocó reacciones que, bueno, no se saben hasta dónde van a llegar. Y me refiero a las declaraciones que diera el doctor Leonel Fernández en esta semana acerca de los 7 pecados capitales que tiene este gobierno, que lo ha cometido y que por eso será muy difícil un proceso de reelección exitoso. Vamos a comenzar este tema viendo las declaraciones, la arenga del doctor Fernández en una actividad de tantas que ya se están realizando. Así que veamos. En la cual el gobierno del PRM no puede reelegirse debido a que hay 7 pecados capitales que condenan definitivamente al PRM a no poder reelegirse. El primer pecado capital es el alto costo de la vida. El segundo pecado capital es que la economía no crece. El tercer pecado capital tiene que ver con la inseguridad ciudadana. El cuarto pecado capital es la baja calidad de la educación. El quinto pecado tiene que ver con el colapso de los hospitales. El sexto pecado capital tiene que ver con los apagones y el alza de la tarifa eléctrica. Y el séptimo tiene que ver con el tránsito que se ha tornado caótico en toda la República Dominicana. Decimos que en el 2024 estos temas que aborda el doctor Fernández en esta pequeña locución que regularmente hace cuando tiene actividades de juramentación, actividades de asambleas y demás, pues regularmente él emite declaraciones importantes, regularmente pues haciendo frente al gobierno, a los temas que están preocupando a la nación, y allí están establecidos. Yo le pregunto a ustedes, ¿es cierto? ¿No es cierto? Vimos en esta semana también cómo el doctor Fernández pues se realizó una visita al hospital Gautier, donde allí pudo ver, contactar cuál es la situación del sistema de salud nuestro, de cómo andan las cosas en los hospitales y demás. El doctor Mario Lama pues siempre se limita a dar declaraciones, a desmentir, a tratar de hacer, como todo buen comunicador que es, porque no se le puede negar, hacer un ejercicio mediático para tratar de desviar la atención y de que la gente piense, bueno, que es solamente ataques de la oposición y demás. Pues el doctor Fernández dio una visita a este hospital y pudo ver, y si ustedes pueden observar las imágenes de la forma deplorable que está el mismo. Entonces vamos a ver si el presidente Luis Abinader el próximo lunes pues va por allí y lleva muchos recursos, porque tal parece que solamente reacciona en este momento que estamos en campaña cuando el doctor Fernández o hace una denuncia o hace alguna actividad, como es este caso de la visita al Gautier. Entonces, todo esto es una realidad que se está viviendo en nuestro país con la carestía de la vida, con la inseguridad ciudadana, con la educación, con la salud, pero también con la energía eléctrica. O sea, son tantos temas. Y lo único que se pudiera decir, diga usted que me está mirando, está escuchando, ¿es cierto o no es cierto? Pero a raíz de esto, pues ha dado pie a que el presidente de Alianza País, el señor Guillermo Moreno, pues comenzara ya lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Y ya de manera muy práctica se está viendo cuáles son los acuerdos a los cuales arribó el señor Guillermo Moreno, que a propósito y de tanto que se ha cacareado en detrimento de la senadora Farideh Raful. Por eso el gobierno cambió a Farideh por Guillermo Moreno, porque sobreentendieron, porque de ahí a que lo vaya a lograr es algo muy diferente. Pero sobreentendió el presidente Luis Abinader y su equipo
de campaña que sería efectivo. Vamos a ver qué tanto. Primero porque Guillermo Moreno es un político que ha actuado con mucha irresponsabilidad, pero de manera muy doble cara, diría yo, porque muchas cosas que él le critica a los gobiernos, pues él dentro de su partido lo deja ver. Y paso a explicar en una primera imagen, en un titular que salió en un periódico no hace tanto, de el diputado Horacio, ¿verdad? Horacio Rodríguez me parece que es el apellido, donde pues decía hay que investigar cuáles han sido los movimientos, el accionar del señor Moreno, presidente de ese partido, en cuanto a lo que tiene que ver con sus finanzas, cómo se maneja en ese partido, ¿verdad? Eso es lo que sobreentendimos, hay que revisar eso. Y se fue de allí. ¿Por qué? Primero por la dictadura que hay allí. El señor Guillermo Moreno, pues es él y nada más es él. ¿No me creen? Pues pregúntaselo también a Minú. Estaban aliados. ¿Y qué pasó? Minú salió de allí. Comiencen por ahí, porque no es tan solo lo que usted dice o lo que yo digo, sino lo que los hechos dejan ver muy claro. Y el señor Guillermo Moreno así lo ha hecho. Fíjense este titular, pero vamos a seguir ahora escuchando, viendo las declaraciones que diera en el 2021, me parece, el señor Guillermo Moreno a raíz del escándalo de los Panama Papers, donde se supo que el presidente de la República, Luis Abinader, tenía su dinero en paraísos fiscales. Y esto, por supuesto, que no fue bien visto, porque si usted cree en su país, si usted inclusive en ese momento estaba aspirando a presidir los destinos de este país, entonces usted es el primero que debe tener confianza, ¿verdad? Y tener su dinero aquí, dicho sea de paso, para pagar los impuestos de rigor. Vamos a ver lo que dijo Guillermo Moreno cuando se dio ese caso. Que es necesario que el Ministerio Público Dominicano disponga una auditoría forense en todos los casos en los cuales ha habido estas traslado de capitales hacia estos paraísos fiscales. En primer lugar, porque resulta que normalmente se trasladan estos capitales, se crean estas empresas, en unos casos para evadir impuestos de manera ilegal, en otros casos para lavar activos, para esconder patrimonios. Y en ese sentido es necesario hacer esa auditoría forense en cada uno de los casos, empezando por el propio presidente de la República Dominicana, que está entre los que tenía precisamente estas compañías o participaba de estas compañías offshore. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? Yo pregunto, ¿qué pasó que él cambió de manera radical? ¿Qué pasó? Los intereses, que es un mortal Guillermo Moreno con todos sus defectos, como otro cualquiera, como otros de lo que él tanto pudiera criticar, y muchos de ellos con sus explicaciones de rigor. Sí, cambió. Ahora él defiende, ¿verdad? Defiende lo malo, defiende todo este desastre que hay de gobierno, porque ha obtenido no tan solo la senaduría, que eso todavía no se ha dado de manera clara, pero evidentemente que se tardó inclusive en ya demostrar cuáles eran sus aprestos electorales del señor Moreno, porque se dice que lo que estaba negociando no quería poca cosa, porque ese trabajo de hacer campaña sucia en este proceso valía mucho. Entonces veremos a ver en el paso de los días cuáles fueron las negociaciones
a las cuales llegó Guillermo Moreno con Luis Abinader. Y como les decía al principio, se le importa perder la plaza, pero no tan solo perder la plaza del Distrito Nacional, que tanto esfuerzo le costó y cómo se rasgó la vestidura, como se dice, Farideh Raful. No, es que le han pasado por encima. Le han pasado por encima porque ni siquiera tuvieron la dignidad de sentarse con ella para explicarle, y por un lado comprendemos por qué no se sentaron, para explicarle lo inexplicable, porque bien se sabe que si hay alguien que tenía por lo menos la fortaleza de hacer competencia con Omar Fernández, que está bien plantado en el Distrito Nacional, en la senaduría, pero ella, si había alguien que tenía algún nivel de competencia, era Farideh, no Guillermo Moreno, que ni siquiera creo que su familia vota por él, ni siquiera su familia. Pero que a propósito de votos hay que decir cuál ha sido el accionar de Guillermo Moreno a propósito de votos y a propósito de partido. Cobrar unos recursos del Estado Dominicano, los impuestos que pagamos todos los dominicanos, para hacer nada. ¿Cuándo usted ha visto ni siquiera un curso de macramé que ha hecho Guillermo Moreno? Y ese dinero, nadie sabe, porque aquí tampoco hay una auditoría ni supervisión con los recursos que se le entregan a los partidos políticos. ¿Y qué hace Guillermo Moreno con esos recursos? Hay que averiguar eso, ya que él está pues tan dispuesto a atacar a la oposición, en este caso el doctor Fernández, y que ha publicado estos Twitter, ¿verdad?, sobre los 7 pecados de Leonel Fernández. Nada que ver. Pero me voy más lejos, dejando todo esto de lado. ¿Qué ustedes han escuchado decir al señor Guillermo Moreno acerca de toda esta situación que está pasando? Pero no tan solo la situación per se del país, de carestía de la vida, de problemas de seguridad ciudadana, de salud, de educación. Vamos a dejar todo eso de lado, que es bastante, ¿verdad? Bastante tela por donde cortar. Y usted no lo ha escuchado hablar de nada. Pero ¿qué usted me dice de los actos de corrupción que en este gobierno se están viendo que se están realizando? No lo hemos escuchado hablar nada sobre eso. ¿Usted lo han escuchado? Yo tampoco. Incluyendo ese contrato funesto de Aerodón que quiere imponer el presidente Luis Abinader. ¿Ustedes lo han escuchado? No. Y entonces, ¿cuál es la esperanza que le da Guillermo Moreno apoyando a Luis Abinader para este próximo proceso? ¿O justicia independiente? Él habla en esos pecados que él establece en esos Twitter. Él habla de la justicia, pero es que este gobierno ha tenido la oportunidad de oro. ¿Y qué hicieron cuando llegaron? Anunciar o decir lo que la gente estaba esperando. Sí, estamos investigando, estamos haciendo auditorías. ¿Y quién? ¿Quién ha publicado alguna auditoría de las anomalías que se hicieron en los pasados gobiernos, supuestamente, pero que también tenían una medida de coerción, gran parte de esos implicados en esos expedientes, medida de coerción de 18 meses y más, y que tuvieron que liberarlo, por lo menos variarle la medida? Pero por cosas como esas y peores, la están cometiendo en este gobierno. Ni doña Miriam, ni Jenny, ni Camacho, nadie se le ocurre decir nada. Y entonces uno tiene que creer todas esas sandeces que dice Guillermo Moreno, pero tiene la oportunidad de oro en esta ocasión. ¿Y por qué no buscan las pruebas y someten? De hecho, de casos donde ya ha pasado por un tribunal y no han tenido una sentencia condenatoria contra gran parte de esos hechos que él imputa. No la ha habido. Pero estamos en el gobierno de la justicia independiente. Pero ¿qué hemos visto
del presidente Abinader, que no tiene ninguna justicia independiente, nada, que la tiene agarrada por el pichirrí y que Miriam, Jenny Camacho se lo permiten al presidente y que salga a decir por los cuatro vientos que tenemos una justicia independiente, sabiendo ellos que no es así, porque los hechos lo demuestran o no lo demuestran, porque no es que yo lo diga, los hechos lo demuestran. Nada, porque ni siquiera con el pasado gobierno han podido demostrar nada, porque todo es electoral y ha utilizado esos casos cuando los números no le dan o cuando querían tener el favor de la gente, que de ilusos los dominicanos pensaron que de verdad ellos iban a hacer que tuvieran consecuencias quien cometió dolo. Pero ¿y cómo lo van a hacer si ellos están en lo mismo y peor? Peor. Porque yo quisiera que el señor Guillermo Moreno también me dijera si él sabe dónde están los más de 30,000 millones de pesos que ha tomado prestado este gobierno y que no se ve nada. Dinero para comprar la oposición, dinero para hacer 1000 diabluras. Fíjense este caso del Colegio de Abogados, los cuartos que supuestamente bailaron allí. Y son con los cuartos del presidente Abinader o de Eddie Olivares, que lo vimos hacer una escena, un papel muy triste en todo ese lío. No, es con los cuartos de nosotros, el dinero de nosotros. No pasa nada. No pasa nada. Muchísimos escándalos de corrupción que a todas luces lo único que ven claro y definido es hacer negocio para lucrarse. Carlos Pimentel lo ve cuando él quiere. A veces, no siempre él ve las cosas. Cuando él quiere verlas, él las ve. Después no ve nada. La Procuraduría General de la República tampoco ve nada. Y entonces, o sea, el buque insignia o la bandera que enarboló el PRM de la justicia, eso lo han tomado para temas electoreros y de encuestas, al igual que el de Haití. Dependiendo cómo estamos, pues levantamos esa bandera de la justicia independiente o de la frontera. Pero aquí no hay bobos ya. Por lo menos la gran mayoría de los dominicanos no somos tontos. Y aquí la gente quiere tener comida que la pueda comprar con lo que gana mínimamente. Aquí la gente, si quiere irse a tomar un helado 8 de la noche al malecón, lo puede hacer tranquilo y llegar a su casa tranquilo. Pero aquí el pobre que tiene que llevar a sus hijos a las escuelas, no quisieran que salieran heridos de armas blancas y que pasen trabajo con sus alimentos por el lodo que allí se sirve, habiendo dinero de más en educación. Pero este pueblo quiere pagar una factura eléctrica en base a lo que consume, no para pagar ese hoyo que no tiene fondo. O sea, con toda esa laraca de Guillermo Moreno y del presidente Abinader hablándole tantas mentiras a este país, es que quieren seguir. Entonces yo le exhorto al señor Moreno, como yo le he dicho, el que está en contra de todo y a favor de nada, que se esté tranquilo, porque realmente al presidente Luis Abinader le puede ir peor si nos vamos a hacer campañas sucias, que no serían sucias nada, serían negativas, como le dicen. Y tiene mucha tela el gobierno por donde cortar. Entonces, Guillermo Moreno, estate tranquilo, porque tú estás yendo por lana y saldrás tranquilado. Con esto terminamos este bloque de comentarios y nos vamos a la pausa.